Hoy vamos a hablar sobre el grupo alternante, que es el último tema de nuestro capítulo de grupos de permutaciones. Y bueno, para hablar del grupo alternante, primero tenemos que introducimos un poco de terminología. Una transposición para nosotros va a ser simplemente un dos ciclo. Entonces, ejemplos de transposiciones de C4 pues serían estas, ¿no? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 y 3, 4. Les recuerdo que estos dos ciclos lo que hacen es, pues este ciclo, por ejemplo, es una permutación que mapea el 1 al 2 y el 2 al 1. Entonces, pues de esta forma podemos eh, representar lo que es un dos ciclos, podemos decir un intercambio, ¿no? Mándale el 1 al 2 y el 2 al 1, y a eso es a lo que llamamos una transposición. Simplemente es un sinónimo de un dos ciclo. Entonces, este resultado nos dice que toda permutación puede escribirse como producto de transposiciones. Ojo aquí que obviamente no estamos diciendo que las transposiciones sean disjuntas, no estamos diciendo que la descomposición sea única tampoco. Nada, estamos diciendo que toda permutación hay una manera de descomponerla como producto, que recordemos que producto aquí es la composición, como una composición de transposiciones. Entonces, bueno, para demostrar esto, vamos a usar el teorema 2.63, que nos dice que pues toda permutación puede escribirse con producto de ciclos disjuntos. Entonces, para descomponer toda la permutación en transposiciones, basta con descomponer cada uno de esos ciclos que aparecen en su descomposición en ciclos disjuntos. Entonces, para hacer eso, el objetivo es esto, ¿no? Dado un ciclo de longitud k, descomponerlo en transposiciones. Y la descomposición se da simplemente verificando que se cumple esta identidad. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el ciclo A1, A2 hasta acá. Y las transposiciones A1 y su vecino A2, y luego A2 y su vecino A3, etc. Acá menos 2 y su vecino acá menos 1, acá menos 1 y su vecino acá. Entonces, ustedes pueden verificar, evaluando de ambos lados de esta igualdad, que efectivamente son permutaciones idénticas. Entonces, por ejemplo, vamos viendo a dónde va A1. Entonces, evaluamos del lado derecho A1. A1 está fijo en todas las transposiciones, excepto en la última, ¿sí? A1 va a A2. Entonces, del lado derecho, A1 es mapeado a A2. Y del lado izquierdo, igualmente, A1 va a A2, ¿sí? Vamos viendo, por ejemplo, A2, ¿no? A2 está fijo en todas estas transposiciones. Aquí es la primera vez que aparece A2. Y A2 va a A3. Y después A3 está fijo, porque ya no aparece. Entonces A2 efectivamente va a A3. Y es lo que ocurre aquí también. A2 va a A3. Etcétera, ¿no? Ustedes pueden seguir verificando. Veamos, por ejemplo, acá, el último, el cual debe ser mapeado a 1, de aquí del lado izquierdo. Del lado derecho, pues acá va a acá menos 1. Y luego acá menos 1 va a acá menos 2. Y luego aquí veríamos que acá menos 2 va a acá menos 3, etcétera. Hasta llegar a 3, que se mapea a 2, 2 y 2 finalmente se mapea a 1. Entonces finalmente acá efectivamente va a ser mapeado a 1. Entonces son permutaciones idénticas. Y esta identidad pues es válida siempre y cuando k sea mayor o igual que 2. Si k fuera 1, si tuviéramos un solo ciclo, pues también podemos descomponer a la permutación identidad en transposiciones de esta manera, ¿no? Cualquier transposición es buena porque al final de cuentas el orden de una transposición va a ser 2, al ser un 2 ciclo. Entonces pues nada más repetimos la misma transposición y eso nos da la identidad. Entonces esto demuestra que toda permutación primero la descomponemos en ciclos disjuntos y luego cada ciclo disjunto usamos esta identidad para descomponerlo en transposiciones. Entonces la siguiente observación nos dice que la descomposición en transposiciones no es única. Entonces, por ejemplo, esta es una transposición en transposiciones cuyos elementos son los elementos consecutivos del ciclo. Pero también podemos usar uso de esta otra identidad. Entonces, en esta otra identidad se usa el primer elemento como ancla, ancla entre comillas, y vamos variando los siguientes elementos. Entonces, miren, aquí tenemos el ciclo A1, A2 hasta acá.
Y las transposiciones van a ser A1 acá, A1 acá menos 1, etcétera, A1 a 3 hasta A1 a 2. ¿Sí? Entonces A1 siempre está fijo en todas las transposiciones y vamos variando desde K, desde el último, empezamos con el último, luego K menos 1, etcétera, hasta llegar al 2. Y de nuevo ustedes pueden verificar que esta identidad se cumple. Por ejemplo, A1 a dónde es mapeado, pues A1 aquí va a A2 y luego A2 ya no vuelve a aparecer en estas transposiciones. Entonces A1 es mapeado a A2, lo cual coincide del lado izquierdo, ¿no? A1 va a A2. A2, por ejemplo, A2 va a A1 y luego A1 va a A3. Entonces, y luego A3 ya no aparece. Entonces está fijo. Entonces finalmente A2 efectivamente va a A3. Etcétera hasta llegar a acá. Acá podemos ver que va a estar fijo en todas partes, excepto en esta del lado izquierdo. Y nos dice que acá va a 1, lo cual se cumple efectivamente en el ciclo. Entonces, estas son dos formas alternativas de descomponer un ciclo en transposiciones. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos usando las dos identidades. Por ejemplo, este 5 ciclo lo podemos descomponer usando la primera identidad, que es poniendo elementos consecutivos, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, o usando la segunda identidad, el cual usa el 1 como ancla, ¿no? 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2. Y estas son composiciones equivalentes. Para descomponer una permutación formada por dos ciclos, pues simplemente descomponemos un ciclo y el otro, ¿no? El otro ya está descompuesto porque es una transposición. Entonces nada más descomponemos el 3 ciclo. Podemos descomponerlo de esta forma usando la primera identidad o de esta forma usando la segunda identidad. Y aquí hay otro ejemplo, ¿no? Que ustedes pueden analizar. Aquí, por ejemplo, esto lo que ilustra es que incluso la longitud no es la misma, ¿no? No tiene que ser única la longitud. Porque, por ejemplo, aquí tenemos una descomposición del 3 ciclo y aquí tenemos otra descomposición, la cual formalmente es una descomposición distinta porque aparecen un par de 2 ciclos más que no están haciendo nada porque al final de cuentas son la identidad. Esto nada más añadir la identidad. Pero incluso la longitud es diferente, ¿no? Aquí la longitud de la descomposición es 2, la longitud de la descomposición es 4. Entonces, estas dos descomposiciones que damos aquí tienen la misma longitud. Si ustedes la cuentan, aquí aparecen K-1 transposiciones y aquí igual aparecen K-1 transposiciones. Pero no necesariamente no estamos diciendo que sea única la longitud ni nada de eso. Bien. Entonces esto dice que el último ejemplo muestra que el número de transposiciones que aparecen en una descomposición no es único, tampoco es único. Entonces, una observación sobre esto es qué significa en términos de conjunto generador. Entonces, si ustedes recuerdan el ejercicio 1.25, los invito a que vayan a leerlo nuevamente, nos dice lo que significa que S genere al grupo G. Entonces decimos que un subconjunto de un grupo es un conjunto generador o que genera al grupo si todos los elementos de G pueden ser expresados como producto de los elementos de S o de los inversos de S, ¿no? Cualquiera de los dos. En otras palabras, también S genera a G si el subgrupo más pequeño de G que contiene a S es G mismo. Son definiciones equivalentes que ustedes pueden verificar. Entonces, el teorema que acabamos de demostrar anteriormente, básicamente, dicho en otro lenguaje, establece que el grupo simétrico Sn es generado por el conjunto de sus transposiciones. Es decir, que toda permutación en el grupo simétrico puede ser escrita como producto de transposiciones y de sus inversas, que en este caso el inverso de una transposición es otra vez una transposición. Entonces por eso no hace falta decirlo. Bien, entonces para seguir hablando del grupo simétrico, vamos a definir lo que es la función signo. Entonces, para cualquier n mayor o igual que 2, definimos la función signo de esta forma. Va a ser una función que va del grupo simétrico Sn a un conjunto con dos elementos que tiene al 1 y al menos 1, nada más. Y vamos a definirlo de la siguiente manera. Decimos que el signo de una permutación alfa va a ser menos 1 a la S, donde S, ¿quién es? Ese es el número de transposiciones que aparecen en la descomposición de alfa.
¿sí? Entonces habría que descomponer a alfa en transposiciones y el número de transposiciones que aparezcan, eso es S, ¿sí? Y para encontrar el signo es menos 1 elevado a esa cantidad. ¿Ok? Entonces, aquí definimos esta función, pero pues en cierta forma hay que demostrar que está bien definida, ¿no? ¿Cómo es demostrar que está bien definida? Demostrar que ya sabemos que el número de transposiciones en la descomposición no es único, pero puede ser que siempre nos dé el mismo resultado al elevar menos 1. Básicamente lo que hay que demostrar es que este número S para una misma transposición o siempre va a ser par y elevar un menos 1 a una cantidad par nos va a dar 1, o siempre va a ser impar. Y eso significa que elevar este menos 1 a una cantidad impar nos va a dar menos 1. ¿Sí? Eso vamos a demostrar más adelante. Entonces, bueno, aquí nada más una reinterpretación de la definición. Con esta definición podríamos deducir que el signo de una permutación va a ser 1 si solo si existe una descomposición de alfa en un número par de transposiciones, y el signo va a ser menos 1 si solo si existe una descomposición de alfa en un número impar de transposiciones. ¿Sí? Entonces recuerden, 1 si las transposiciones son pares en la descomposición y menos 1 si las transposiciones son impares, el número de transposiciones. Entonces, pues bueno, como vemos a continuación, el número no es único, pero podemos ver este siguiente ejemplo. Entonces, como lo muestra este ejemplo, esta permutación, que formada por este 3 ciclo, puede descomponerse de dos formas distintas en transposiciones, al menos en dos formas distintas, ¿no? Este es un ejemplo. Pero al final de cuentas la paridad no cambia. En este caso hay dos transposiciones, por lo que su signo sería menos 1 al cuadrado, que es 1, o cuatro transposiciones, por lo que su signo sería menos 1 a la cuarta, que sigue siendo 1. Entonces, el siguiente resultado pues, nos va a decir que la función signo es independiente de la descomposición en transposiciones que se use. Es decir, si la descomposición es en un número par de transposiciones, siempre va a ser un número par de transposiciones, y si es en un número impar, siempre será en un número impar. Entonces, esto es lo que nos dice este teorema sobre la función signo. Nos dice que la función signo está bien definida. Es decir, que siempre dada una misma permutación, vamos a obtener el mismo resultado, el mismo signo para esa misma permutación. Entonces, esto es en sí lo que tenemos que demostrar, que la descomposición o siempre va a ser par o siempre será impar. Entonces, la parte clave de la demostración es la siguiente afirmación. Vamos a demostrar que la función identidad o que la permutación identidad siempre se descompone en un número par de transposiciones. Si tenemos una descomposición en transposiciones de esta forma, vamos a denotarla tau r menos 1, tau 2 hasta tau 1, donde cada una de las tau i son transposiciones. Entonces forzosamente r, que es el número de las transposiciones que aparecen, debe ser par. Entonces, como vemos, no es posible que r sea igual a 1 porque pues una sola transposición no es igual a la identidad, ¿no? La transposición al menos intercambia dos elementos y esto no puede ser la identidad. Entonces r tiene que ser mayor o igual que 2. Y demostraremos por inducción que r debe ser par. Obviamente el caso base, pues si r es igual a 2, entonces r es par, tal cual como se necesita. La hipótesis de inducción es la siguiente. Supongamos que la identidad se descompone en un producto de S transposiciones, donde S es estrictamente menor que S, entonces S es par. Esta es nuestra hipótesis de inducción. Y vamos a ver ahora el paso de inducción. Para el paso de inducción debemos demostrar que R debe ser par. ¿Ok? Entonces, si hubiera alguna repetición en la descomposición de arriba, es decir, si tau i fuera igual a tau i menos 1 para algún índice i, entonces estos dos es la identidad, ¿no? Porque son iguales, sabemos que una transposición tiene orden 2, entonces componerla consigo misma nos da la identidad. En esta situación podríamos omitir este producto en la descomposición y obtendríamos R menos 2 transposiciones. ¿Sí? Tendremos una descomposición de la identidad en R menos 2 transposiciones. Por hipótesis de inducción, R menos 2 sería par, lo que implica que R es par. Bien, entonces
vamos a usar reducción al absurdo y vamos a suponer que existe, más bien vamos a suponer que siempre tau i es distinto de tau i menos 1 para toda i. ¿Sí? ¿Por qué digo reducción al absurdo? Porque suponer esto nos va a llevar a una contradicción y entonces el teorema va a quedar demostrado por el párrafo anterior, por el argumento del párrafo anterior. Bien, entonces supongamos que siempre tau i es distinto de tau i menos 1 para toda i. Y ahora vamos a analizar tau 2 y tau 1 en particular, ¿sí? Entonces supongamos que tau 2 tiene esta forma, es una transposición que intercambia C y D, mapea C a D y D a C. Y tau 1 es esta transposición, A, B. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar que vamos a poder reemplazar este producto de tau 2, tau 1 por otro producto de transposiciones al que vamos a llamar tau 2 con superíndice 1 y tau 1 con superíndice 1. Y con la siguiente característica, de que este nuevo producto, el número A, solo va a aparecer en la transposición de la izquierda. Es decir, solo va a aparecer en este tau 2, 1. Entonces analizamos tres casos. Caso 1, pues es que tau 2 y tau 1 sean disjuntas. Entonces, pues sabemos que tau 2 y tau 1 conmutan, por lo cual podemos escribirlo de la siguiente manera. Tau 2, tau 1 sería C, D por A, B, pero como conmutan, pues podemos poner A, B al principio y se cumple lo que queríamos, ¿no? Que el número A solo aparece en la transposición de la izquierda. Caso 2, supongamos que el soporte de tau 2 y tau 1 es A. ¿Sí? Es decir que A aparece en ambas transposiciones. Entonces, sin perder generalidad, supongamos que D es igual a A. D, recuerden que es parte de la transposición tau 2. Entonces, el producto es de esta manera. Tau 2, tau 1, C, A. Aquí debería ser C, D, pero estamos suponiendo que D es igual a A. Entonces C, A. Y la otra transposición tau 1 es A, B. Y ahora resulta que esto lo podemos escribir de esta forma. Ustedes pueden verificar que esta identidad se cumple. Esto es algo diferente, no estamos usando el hecho de que conmuten ni nada de eso. Estamos usando el hecho de que ambas permutaciones del lado izquierdo y del lado derecho son idénticas. Entonces podemos analizarlo, miren. ¿A dónde va mapeado A del lado izquierdo? A va a B y luego B está fijo, entonces A va a B. Del lado derecho, A está fijo aquí y A va a B, efectivamente, igual que antes, ¿no? Ahora del lado izquierdo analizamos a dónde mapea B. B va a A y A va a C, entonces B va a C, del lado izquierdo. Del lado derecho, B va a C y luego C está fijo, entonces B va a C, igual que del lado izquierdo. Finalmente analizamos a dónde va C. C está fijo y C va a A. Y del lado derecho, C va a B y B va a A, entonces C va a A también. Entonces efectivamente son iguales estas. Y esto cumple la propiedad que queríamos demostrar de que la A solo aparece del lado izquierdo. Seguimos, siguiente caso, ahora el soporte de tau 2 y tau 1 supongamos que es B. Y sin perder generalidad, pues supongamos que B es igual a D. Entonces este producto queda de esta forma. Quedaría de la forma CB por A, B. Y esto, de la misma manera que antes, podemos verificar que es igual a este producto de transposiciones. Donde de nuevo se cumple aquí que la A solo aparece del lado izquierdo. Es decir, lo que estamos haciendo es reemplazar estas dos transposiciones por otro par de transposiciones cuyo producto da el mismo resultado, pero con la característica de que la A solo aparece en la transposición de la izquierda. ¿Sí? El caso de que el soporte sea todo AB no es posible porque pues son transposiciones distintas. Estamos asumiendo en toda esta parte de la demostración que las transposiciones son distintas. Entonces, usando los casos anteriores podemos encontrar una nueva descomposición para la identidad que tiene esta forma, donde ahora esta última parte tiene la característica de que el número A solo aparece del lado izquierdo. Usamos el mismo argumento y ahora reemplazamos tau 3, tau 2, 1 por una nueva descomposición.
Es decir, reemplazamos por otro par de transposiciones donde ahora estas de nuevo tienen la característica de que la A solo aparece en la transposición de la izquierda. Continuamos este proceso R-1 veces y vamos a obtener completamente una nueva descomposición para la identidad y hemos estado empujando a la A siempre para la izquierda. Entonces esta nueva descomposición tiene la característica de que la A aparece por primera vez en esta transposición de hasta la izquierda. Sin embargo, esto implica que la A no va a quedar fija en este producto, ¿sí? Porque miren, si nosotros evaluamos A del lado derecho, pues A no aparece en esta, no aparece en esta, entonces está fija, está fija, está fija. Entonces A está fija en todas las transposiciones, las primeras R-1 transposiciones, y A se mueve en esta última transposición. A es mapeada a algún otro elemento. Entonces se mueve y la A no queda fija. Pero del lado izquierdo la A debe quedar fija porque es la identidad. Entonces esto es una contradicción, ¿sí? Es una contradicción, lo cual concluye la demostración. ¿Qué significa? Que todo este análisis no puede existir, entonces forzosamente tiene que darse el caso anterior. ¿Cuál es el caso anterior? El caso que forzosamente un tau i debe ser igual a un tau i menos 1 y podemos usar el argumento de este primer párrafo. Bien, entonces esto demuestra que la identidad siempre se descompone como un número par de transposiciones, solamente. No puede descomponerse en un número impar de transposiciones. Y ahora vamos a usar ese hecho para demostrar que la paridad no cambia. Entonces supongamos que una misma transposición alfa tiene esta descomposición en transposiciones y esta descomposición en transposiciones. Pueden ser transposiciones diferentes. Esta descomposición tiene longitud R, esta descomposición tiene longitud S. Sí, entonces básicamente vamos a demostrar que R es par si solo si S es par. Bien, entonces sabemos que las transposiciones tienen orden 2, entonces cumplen esto en particular. Su inverso son ellas mismas, porque al multiplicar tau i por tau i nos da la identidad. Entonces podemos despejar esta descomposición de arriba para obtener una nueva descomposición de la identidad de esta forma, ¿sí? Multiplicando, ¿cómo hacemos esto? Pues multipliquen aquí por la derecha. Primero hagan... primero vamos a... Sí, exactamente. Vamos a multiplicar por la derecha primero por tau 1, por la derecha de ambos lados. Entonces aquí aparece tau 1 con tau 1 y se cancela. Y aquí por la derecha nos va a aparecer un tau 1. Continuamos este proceso, multiplicamos por tau 2 y nos va a aparecer un tau 2, etc. Entonces, bueno, de hecho aquí, una disculpa, debería aparecer esta descomposición, debería aparecer después, después de estas sigmas. Es una pequeña corrección para hacer correctamente el despeje. Pero bueno, independientemente, lo que importa es que esta es una descomposición en R más S transposiciones, ¿sí? Y una descomposición de la identidad en R más S transposiciones. Y esto implica que pues nosotros sabemos que R más S debe ser par, porque la identidad siempre se descompone en número par de transposiciones. Y para que R más S sea par, es forzosamente necesario que, que ambos sean pares, tanto R como S sean pares, o que ambos sean impares, ¿sí? Porque número par más número par da un número par, o número impar más número impar da número par. Pero no puede darse el caso de que uno sea impar y otro sea impar. De que uno sea impar y otro sea par. Porque un número impar más un número par da un número impar, ¿sí? Entonces se cumple esto de aquí precisamente. R es par si solo si S es par. Que esto es equivalente a decir que o ambos R y S son pares o ambos R y S son impares. Y esto termina la demostración. Bien, entonces con esto podemos definir lo que es la paridad de una transposición. Decimos que una permutación alfa es par si su signo es 1, o equivalentemente si se descompone en un número par de transposiciones. Y decimos que una permutación es impar si su signo es menos 1, o equivalentemente si se descompone en un número impar de transposiciones.
Bien. Entonces aquí pues, analizamos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta permutación, este 4 ciclo, podemos escribirlo como 3 transposiciones de esta siguiente forma, usando el método del ancla. Por lo tanto, este 4 ciclo es impar, es una permutación impar. Esta permutación ahora podemos escribirla como 4 permutaciones, descomponiendo primero el 4 ciclo en 3 transposiciones y dejando la última. Por lo tanto, esta permutación es par. En general, un K ciclo se puede escribir como K-1 transposiciones. De esta forma, con la forma que habíamos visto antes. Entonces, por lo tanto, el K ciclo va a ser una permutación par si K es impar. ¿Por qué? Porque K-1 va a ser par, ¿sí? Y ese es el número de transposiciones en el que se descompone. Entonces, el K ciclo es par si K es impar y el K ciclo es impar si K es par. ¿Sí? Se invierte. Entonces, por lo tanto, un 4 ciclo es una permutación impar, un 5 ciclo es una permutación par, un 6 ciclo es una permutación impar, etc. Bien. Entonces ahora, este teorema observa tiene una demostración sencilla, pero es un teorema importante que nos permite deducir cosas interesantes. Entonces, a este conjunto de 1 y menos 1 lo podemos considerar como un grupo equipado con la multiplicación. ¿Sí? Ustedes sabemos que pues, 1 por 1 da 1, 1 por menos 1 es menos 1, menos 1 por menos 1 es 1, etc. ¿no? Entonces es cerrado bajo la multiplicación y forma un grupo. A este conjunto visto como grupo, podemos demostrar ahora que entonces la función signo va a ser un homomorfismo de grupos. Entonces vamos a demostrarlo. Tomamos dos permutaciones, alfa y beta, y las descomponemos en transposiciones de la siguiente manera. Entonces el signo de esta composición, alfa beta, pues es el signo de la descomposición de ambos. Ponemos las dos descomposiciones juntas y pues nosotros sabemos cuántas transposiciones aparecen en esta descomposición. Aparecen S más R transposiciones. Entonces el signo sería menos 1 a la S más R. Pero pues por leyes de los exponentes sabemos que menos 1 por S más R es lo mismo que menos 1 a la R menos 1 a la S. Y esto pues es el signo de alfa, signo de beta. Por lo tanto, la función signo es efectivamente un homomorfismo. Con esto podemos definir el grupo alternante. Entonces, ¿qué va a ser el grupo alternante de grado n? Pues va a ser simplemente el kernel, lo denotamos de esta manera, a sub n, y va a ser simplemente el kernel de la función signo. Es decir, el conjunto de todas las permutaciones cuyo signo sea 1, que es la identidad de nuestro grupo en el codominio. Entonces, en otras palabras, el grupo alternante es el conjunto de todas las permutaciones pares. ¿Sí? Y con esto tenemos la ventaja de que ya sabemos que como la función signo es un homomorfismo, el kernel, como todos los kernels de los homomorfismos, forman subgrupos normales. Entonces automáticamente esto ya nos da que el grupo AN es un subgrupo normal de SN. Bien, entonces ahora vamos a mostrar algo interesante sobre el grupo alternante AN, y es que su cardinalidad es precisamente la mitad de las permutaciones, la mitad de la cardinalidad de Sn, es decir, n factorial sobre 2. Y esto pues nos dice, en otras palabras, el índice de AN en Sn es 2. Que recuerden, el índice es el número de clases laterales, pero pues como estábamos hablando de grupos finitos, se puede obtener con el cociente de dividir Sn entre AN, nos da 2. La cardinalidad de Sn entre cardinalidad de AN. Bien, entonces vamos a mostrar este resultado. Denotamos por IN el conjunto de permutaciones impares. Y observamos claramente que se cumple esto. El grupo Sn pues es la unión disjunta de las permutaciones pares y las permutaciones impares. ¿Sí? Ya que es disjunta porque ninguna permutación es par e impar al mismo tiempo. Y vamos a demostrar primero esto, que la cardinalidad de las permutaciones impares, de las permutaciones pares, es igual a la cardinalidad de las permutaciones impares. Entonces para esto vamos a definir una función que va del
grupo AN al conjunto IN. Este IN, les recuerdo, es un conjunto nada más porque está formado por permutaciones impares. Entonces, por ejemplo, la identidad no está ahí y no va a cumplir la cerradura, etc., ¿no? Entonces no cumple estas propiedades. ¿Cómo vamos a demostrar, cómo vamos a definir esta función psi? Pues psi de una permutación par alfa va a ser simplemente componer alfa con la transposición 1, 2. Entonces, efectivamente, si alfa es par, esta permutación alfa 1, 2 va a ser impar, porque estamos agregando una sola transposición. Por lo que el codominio de la función psi efectivamente es IN. Ahora demostraremos que psi es una biyección. Primero, psi es inyectiva. Supongamos que se cumple esto, psi de alfa es igual a psi de beta. Entonces alfa compuesto con 1, 2 es igual a beta compuesto con 1, 2. Y cancelando de ambos lados obtenemos que alfa es igual a beta, lo cual indica que se cumple la inyectividad. Para la sobreyectividad, pues tomamos una permutación impar arbitraria y vemos que gamma 1, 2 va a ser par. Si gamma es impar, gamma 1, 2 va a ser par y es precisamente preimagen bajo psi. ¿Por qué? Porque si aplicamos psi a gamma 1, 2, agregamos un 1, 2 por la derecha, entonces sería gamma 1, 2, 1, 2, pero estos dos ciclos se cancelan, estas dos transposiciones se cancelan y obtenemos gamma. Entonces efectivamente esta es una preimagen de gamma, lo que demuestra que psi es sobreyectiva. Entonces finalmente pues podemos deducir lo siguiente. La cardinalidad de Sn pues es lo mismo que la cardinalidad de la unión de estos dos conjuntos, que al ser disjuntos pues es cardinalidad de uno más cardinalidad de otro, pero acabamos de demostrar que la cardinalidad de las permutaciones impares pues es la misma que cardinalidad de AN. Entonces obtenemos dos veces cardinalidad de AN y despejando de aquí simplemente obtenemos el resultado. Entonces, por ejemplo, el grupo A3 va a tener el siguiente orden, 3 factorial entre 2, que es decir 3, y explícitamente estas son todas las permutaciones pares con 3 elementos, es decir, la identidad y 2 ciclos. El grupo A4 va a tener orden 12, que es 4 factorial sobre 2, y explícitamente estos son sus elementos. Como ven, ahora pues tenemos permutaciones con el conjunto de 4 elementos, y pues tenemos a la identidad, obviamente, tenemos a las transposiciones dobles, no tenemos las transposiciones porque son impares, pero transposiciones dobles son pares. Luego tenemos a los 3 ciclos, y esos son los elementos que conforman a A4. Los 3 ciclos, las transposiciones dobles y la identidad. Bien, entonces esto sería todo por esta sección. Algunas palabras claves del capítulo en general que deben repasar y deben estudiar nuevamente, pues son el concepto de permutación, grupo simétrico, el soporte de una permutación, la notación cíclica, la estructura cíclica, cómo obtener el orden de una permutación, qué es una transposición, qué es la paridad de una permutación y finalmente cómo se define el grupo alternante. Bueno, pues muchas gracias, esto sería todo por hoy.